Hoy vengo a hablaros de uno de mis temas favoritos, la fantasía o la literatura fantástica. Y para ello os voy a recomendar unos libros que no son muy conocidos, o por lo menos no son conocidos en la medida que se merecen, porque todos tienen algo especial. En primer lugar, vamos a hablar de Stephen King y Los ojos del dragón. Los ojos del dragón de Stephen King es un libro muy interesante porque supone la inmersión de un autor sobradamente conocido por su labor como novelista en el ámbito de la literatura fantástica y del terror, pero muy poco conocido por obras especiales como esta. En este caso, lo que hace Stephen King es una inmersión profunda en el mundo del cuento fantástico, del cuento de hadas, y revertir absolutamente todos los elementos y tópicos esenciales. La historia interminable de Michael Ende. Este es uno de mis libros favoritos. No os lo he enseñado con la portada porque fijaos cómo lo tengo machacado. Es uno de los primeros libros que leí, concretamente el segundo libro que leí. Y este ejemplar es igual de viejo, la misma edición antigua, tenía una sobrecubierta que leí yo, exactamente la misma. Yo se lo regalé, bueno, no se lo regalé, se lo dejé a un amigo, un compañero del colegio, y no me lo devolvió. Y este concretamente me lo regaló Laura, una amiga. Es muy difícil hablar de por qué es tan especial la historia interminable, porque es especial por infinidad de cosas. En primer lugar, la historia interminable no es lo que parece. O dicho de otra forma, es mucho más de lo que parece. ¿Es un libro de fantasía? Sí, pero es un libro de fantasía en el que el protagonista se mete en el propio mundo de fantasía. Eso ya de por sí, a nivel de metaliteratura, es muy interesante. Pero va mucho más allá de eso. Parece que es simplemente un libro de aventuras o un libro de fantasía al uso, pero no lo es. Es también un libro de alquimia. Y muchos diréis, ¿este tío está loco? Pues no estoy loco. Yo he analizado este libro desde la perspectiva de la simbología de la alquimia y hay una infinidad de elementos que coinciden. Para empezar, no se ve mucho, como os he dicho, el libro está muy viejo, pero en la portada tiene dos serpientes que se muerden la cola. Esto es una versión del símbolo del Uroboros. Es un símbolo alquímico que es el dragón o el gusano que se muerde su propia cola, que significa infinidad de cosas. Si os interesa el tema de la alquimia y de la simbología, tengo un par de artículos muy interesantes que os voy a dejar aquí abajo que hablan de eso. Uno concretamente de la relación de la alquimia con la historia interminable y otro de la simbología del dragón. En cualquier caso, solo voy a apuntaros aquí un par de detalles más acerca de la alquimia. Una de las cosas que más han llamado la atención es que las páginas están escritas en verde y en rojo. A ver si encuentro alguna en rojo. Vaya, hombre. A ver, alguna que tenga de gomas. Aquí se pueden ver los dos colores. ¿Veis? Tiene partes en rojo y partes en verde. ¿Vale? A priori, esto separa los dos mundos de la ficción de Ende. Es decir, las letras en verde al mundo de fantasía y las letras en rojo al mundo real. En la alquimia, todo tiene un significado. Toda la simbología de la alquimia se basa en la oscuridad a través de símbolos que hacen que solo los alquimistas puedan entender lo que se cuenta en los libros, ¿no? De qué hablan realmente los libros. Pero hay algo que es muy claro, hasta el color tiene una simbología. El verde, que es el color que representaría la historia de Atreyu, que es el que inicia la búsqueda en el mundo de fantasía, el personaje que inicia la búsqueda, que además él mismo tiene la piel de color verde, es el color del iniciado. Y el rojo, que es el color que ilustra toda la búsqueda de Bastian y se centra principalmente en el mundo real, es el color de la gran obra alquímica acabada, es decir, el color del oro. El oro es la simbología. La alquimia trata de la búsqueda del oro, ¿no? De convertir el plomo en oro, que no es otra cosa que una alegoría metalúrgica de lo que sería la purificación o la perfección de los elementos, ¿no? En alcanzar la pureza. Es decir, Bastian va a estar intentando encontrar su oro interior, convertirse en oro desde plomo, porque es un chaval que sufre bullying y demás.
Otro elemento, por ejemplo, muy llamativo pueden ser las letras capitales que ilustran todos los capítulos. De hecho, este libro lleva un subtítulo que dice La historia interminable de la A a la Z. Y es que cada capítulo va a comenzar por una de estas letras. El primer capítulo empieza por la A, el último empezará por la Z. En alemán todas las traducciones han intentado mantener esta estructura que se conserve en todos los libros, en todos los países. Y además esas letras tienen unas ilustraciones que tienen simbología alquímica. Ya os digo, si os interesa el tema, no me voy a extender aquí mucho más porque solo quiero presentaros el libro para traeros a la lectura. Podéis leer el artículo que os dejo abajo. Por otra parte, muchos conocemos La historia interminable a través de la película y esto puede llevarnos a que seamos amantes o detractores. La gente de los 80 le tenemos cariño a la película y a los personajes. Solo digo que los que améis la película vais a encontrar en el libro una profundidad incomparable. Es decir, todo lo que está en la película está de alguna forma en el libro, pero en el libro hay muchísimas más cosas. Para empezar, la película solo abarca la primera parte del libro, que es muy interesante, sí, pero que no concluye la historia y que no da la profundidad suficiente a la propia historia. La segunda parte de la historia es más interesante que la primera. O sea, si os ha gustado la película, la primera parte del libro os va a encantar y la segunda os va a volver la cabeza del revés. Para los que no os guste la película, pues digo que eso no tiene que hacer necesariamente que no nos guste la obra, porque el libro tiene muchísima más potencia a todos los niveles, significa más cosas, abarca más universos y es un trabajo muchísimo más profundo. Así que nada, os animo a leer este libro que ya os digo, es una de mis obras favoritas. Y continuamos con el Uroboros, esta vez con la serpiente Uroboros, o como la llamó su autor, Eric Rucker Edison, el gusano Uroboros. Ya os he hablado del símbolo al hablar de la historia interminable, así que no nos vamos a detener y ya sabéis, si queréis profundizar, aquí abajo tenéis un poquito más sobre el tema. ¿Por qué me interesa este libro? Pues me interesa porque creo que es el gran desconocido de la fantasía universal. Eric Rucker Edison es un autor contemporáneo de Tolkien que, para que os hagáis una idea, solo tiene traducido al español este libro. El resto de su obra, por ejemplo la famosísima trilogía de Cimiambia, no está ni siquiera traducida al español. Es un autor interesantísimo y solo comparable, en mi opinión, al propio Tolkien. De hecho, yo diría que este libro solo tendría parangón en la literatura que conocemos, porque seguramente haya muchas obras por ahí que ni siquiera conocemos, con el Silmarillion de Tolkien. Ya hablaré más adelante del Silmarillion de Tolkien, porque yo sé que la mayoría de los amantes de este autor prefieren El Señor de los Anillos. Pero bueno, ahora toca hablar de Edison. La serpiente de Uroboros es interesantísima por su dimensión épica. Es decir, es una obra que no tiene parangón en la literatura fantástica moderna. Solo quizás podríamos compararla al Silmarillion de Tolkien. En ella vivimos inmersos en un universo absolutamente épico a través de los ojos de un personaje victoriano del mundo real, entre comillas, porque pertenece a un mundo que podríamos considerar nosotros desde nuestro punto de vista fantástico, pero que hace una inmersión en un mundo realmente fantástico, en un mundo en el que conviven varios reinos, el de los demonios, el de los duendes, el de los brujos, enfrentados entre sí, ¿no? En una eterna lucha que digamos que tiene una configuración, una estructura como la del propio Uroboros, ¿no? La serpiente que se muerde su propia cola. Unos dependen de otros y están condenados a enfrentarse constantemente, no condenados, sino premiados, porque en realidad viven inmersos en su propio Valhalla. Es una obra muy diferente a la fantasía a la que estamos acostumbrados, a los mundos épicos imaginarios que estamos acostumbrados, como el de la Dragonlance o la Espada de Yoran o cualquier obra de las que son conocidas popularmente, y que se diferencia también radicalmente de la de Tolkien. Tiene un tono
que se acerca más a la épica clásica, ¿no? A la mitología clásica también, y se aleja un poco en ciertos aspectos de la tradicional mitología nórdica a la que estamos acostumbrados a leer y disfrutar. Entonces nos da una perspectiva radicalmente diferente y sobre todo es una maravilla la creación de unos personajes que, como digo, tienen una dimensión épica que prácticamente no alcanza en la literatura contemporánea nada más que Fëanor o Turin Turambar. Así que nada, ahí os dejo con todo mi amor 3 títulos que creo que pueden interesar si sois amantes de la literatura fantástica, que algunos ya conoceréis y que otros no hayáis oído hablar de ellos. A todos os va a interesar. Quien no los conozca, pues os invito a hacer la prueba y a arriesgar un poco para leer algo diferente. Y a quien los conozca y haga mucho tiempo que los ha leído, pues puede hacer ahí una pequeña relectura y observarlo desde una perspectiva diferente, porque ya digo que son libros que cada lectura puede ser diferente y puede engrandecer nuestro conocimiento y nuestro disfrute. Y nada, un poquito más. Voy a intentar seguir haciendo vídeos hablando de libros y de otras cosas. Y nada, si os ha interesado lo que os he dicho, pues suscribiros al canal para aumentar mi número de suscriptores y poder hacer también directos y demás, y darle un like y todas esas cosas que se dicen siempre, que ayudan mucho y nos animan a continuar explorando y compartiendo nuestras experiencias y nuestro conocimiento.